Hola, muy buenas noches, espero que estén muy bien. Entonces damos inicio a esta tercer clase en la que vamos a profundizar un poco sobre ya la aplicación de la blockchain en el uso más comercial que es el Bitcoin y vamos a ver las redes más usadas que nos vamos a encontrar en el ecosistema de las criptomonedas. Eso es lo que vamos a enfocarnos hoy y hoy vamos a hacer algo ya muy práctico y es que vamos a descargar y vamos a verificar cómo se utilizan unas wallets centralizadas y unas wallets descentralizadas, que son las que yo uso y las que yo recomiendo para el almacenamiento seguro de nuestras criptomonedas. Listo, ayer habíamos quedado en que ya entendimos cómo funciona la blockchain, vimos que a pesar de que tiene unas características muy importantes, es relativamente fácil el principio de su funcionamiento, es decir, que la cadena de bloques y la manera en la que se guarda información en estos bloques es relativamente sencilla, pero que los resultados de esta cadena de bloques son pues maravillosos. Entonces, vamos a irnos a hablar directamente sobre el Bitcoin, que es la criptomoneda pues más importante del momento. Resulta que el algoritmo que utiliza la blockchain como tal de Bitcoin, en la que está basada como tal, es un algoritmo que vamos a llamar el CHA-256. Listo. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros empecemos a identificar los algoritmos que utiliza cada red? Porque hay diferentes redes. Entonces, la red de Bitcoin es la principal, la más importante, la más, digamos, famosa hoy en día o la que más se está utilizando a nivel de transacciones. Pero con el tiempo, cuando empezamos a ver estos casos aplicables de la blockchain en la cotidianidad, llegaron otras empresas, otros grupos de trabajo a innovar y a proponer otro tipo de usos aparte a la financiera, es decir, que la blockchain que ellos estaban proponiendo fuese completamente ajeno a Bitcoin, utilizando incluso diferentes algoritmos. Entonces, por eso es que ahí en el contenido nosotros encontramos otras redes que son muy utilizadas, como la del ERC20, que es muy usada hoy en día. ¿Por qué? Porque es la que viene de la segunda criptomoneda más importante, que se llama Ethereum. Y Ethereum. Esta es la segunda criptomoneda más importante. Y tenemos otra por aquí, que es la red TRC20, que también es muy usada a nivel comercial y es la red de una criptomoneda que se llama Tron. Entonces, ¿qué quieres decir esto? Que tanto Tron como Bitcoin como Ethereum son criptomonedas completamente diferentes y lo que especifica, digamos, esa diferencia es que están en algoritmos distintos, es decir, todas tres son criptomonedas, por lo tanto, están basadas sobre una blockchain. O sea, su lógica está toda desarrollada sobre una blockchain, pero el algoritmo que utilizan es distinto. ¿Y qué es lo más importante? Que tanto Ethereum como Tron se basaron en la blockchain principal de Bitcoin, solo que le hicieron unas modificaciones teniendo en cuenta el enfoque que ellos iban a darle en la industria. ¿Por qué?
Porque RC20 sale con una idea de blockchain en donde nos proponen los contratos inteligentes o smart contract. Por acá tenemos los contratos inteligentes. Aquí en Bitcoin tenemos un sistema financiero. Ese es como el enfoque que le dieron a cada uno de las redes. Sin embargo, todos estos tres tokens son comerciables. O sea, no significa que Ethereum solamente se pueda utilizar si vamos a hacer contratos inteligentes. No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que si nosotros vamos a utilizar la red de Ethereum, que es RC20, los costos del uso de esa red o las comisiones se pagan es en Ethereum. Y por acá Tron, cuando inició Tron, era una plataforma, o sea, ellos propusieron una plataforma para videojuegos, para videojuegos. Ya luego fueron escalando y se volvieron un poco más corporativos, pero cuando iniciaron, ellos fueron los primeros en la comunidad que proponen aplicar blockchain a plataformas de juegos, más no crear un juego basado en blockchain. Esa es una gran diferencia porque eh, ellos crean una blockchain para plataforma de juegos, es decir, que todos los datos que me muestra a mí un juego como tal quede almacenado en una red blockchain. Más no significa que cuando yo esté jugando como tal el juego, estoy dentro de la blockchain como tal, o que los elementos, ítems o personajes de ese juego sean tokens o sean NFTs, que es un concepto que de pronto han escuchado porque en el 2021 estuvo en auge ese tema, pero pues que hoy como tal encontramos de manera distinta. Los juegos NFTs que sí están basados como tal en una blockchain y los elementos que componen el juego son elementos criptográficos, a diferencia de Tron, que viene a proponernos en el 2017 una plataforma de videojuegos. Ahora, digamos que Bitcoin y Ethereum son muy importantes en la comunidad y de hecho, desde que yo me inicié en este ecosistema, estas dos criptomonedas han liderado la tabla de las dos criptomonedas con más volumen, con más capitalización y pues con más comunidad. Sin embargo, Tron aparece en el juego más que todo para complementar con las transacciones de las stablecoins, que ya vamos a irnos para allá. Pero entonces digamos que les quería compartir estas tres redes que son las principales. Aquí nos falta una, que es la de Binance Smart Chain, sino que la de Binance Smart Chain digamos que no tiene una propuesta específica como las tienen estas. Por eso me tomé, digamos, el tiempo primero de plantear estas tres, de que viéramos que son tres algoritmos distintos enfocados en un uso totalmente diferente. La red de Binance Smart Chain, la verdad, siento que nace más como una solución a la capacidad transaccional de Binance y pues la motivación de Binance de crear un monopolio en el ecosistema de las criptomonedas. Cabe resaltar que Binance es una de las casas de intercambio o exchange más importantes hoy en día. En los últimos 6 años ha ocupado el puesto como el exchange con más comunidad, con más capitalización y con más volumen de transacciones. Y hoy en día es una casa de intercambio que te ofrece todos los servicios que podemos obtener en el ecosistema de las criptomonedas. Nosotros más adelante vamos a crear nuestra cuenta en Binance y en otro exchange y vamos a ver algunos de los servicios que ellos nos ofrecen para rentabilizar nuestras criptomonedas o hacer diferentes tipos de trading. Entonces,
¿Qué ocurre con esto? Como estos códigos son abiertos, es decir, todos estos desarrollos están abiertos al público, resulta que a raíz de estas redes, muchas otras grupos de trabajo empezaron a crear otros tokens, otras criptomonedas que hoy en día son conocidas como altcoins o sin la abreviación monedas alternativas. Entonces, nosotros vamos a poder encontrar en el ecosistema de las criptomonedas tokens que están basados en la red de Bitcoin. Ejemplo, tenemos Litecoin, tenemos Zcash, que son criptomonedas que están basadas en este algoritmo, tenemos Bitcoin Cash, que es una bifurcación de Bitcoin que hicieron en el 2018, si no estoy mal, Bitcoin Cash. Y estas criptomonedas, digamos que utilizan o están basadas directamente en el algoritmo del Bitcoin. Luego tenemos aquí Ethereum, que también tiene algunas criptomonedas de altcoins, entre ellas podemos encontrar Ethereum Classic, que es una como de las más importantes y las más, digamos, las primeras que salieron basadas en este protocolo. En RC20 también podemos encontrar tokens como AXS, y la verdad, muchísimas más criptomonedas, porque la mayoría de las criptomonedas que consideramos altcoins, la mayoría están basadas en la red de Ethereum. Ahora, hay otras criptomonedas que están basadas en la red de Tron, pero la más importante es el dólar Tether, que para allá es que vamos a ir más adelante. Ahora, ya tenemos claro esta información. Aquí, ya de ahora en adelante, debemos estar más concentrados todavía de las clases, debemos estar tomando más apuntes, porque ya se acabó la parte de finanzas personales, en donde los conceptos que utilizamos son muy sociables, son conceptos que hemos escuchado en otros espacios. Aquí ya iniciamos directo en el mundo de las criptomonedas, entonces vamos a encontrarnos con conceptos completamente nuevos, y pues la idea es que tengamos pues toda esa terminología, porque toda nos la vamos a encontrar cuando empecemos a ejecutar, digamos, nuestras actividades en este ecosistema. Entonces es importante que las tengamos en cuenta. Yo ya voy a ahorrar horas en cuanto a la velocidad de las transacciones, el tamaño del bloque, que era lo que veíamos ayer. Resulta que esos bloques tienen una cantidad limitada de información que pueden almacenar. Entonces, luego con el tiempo vinieron otros proyectos que aumentaron el tamaño de los bloques, aumentaron la rapidez en la creación de los mismos. Entonces, digamos que Bitcoin tiene ciertas limitaciones que hoy en día, para suplir, digamos, la demanda transaccional que tiene hoy el mundo, no podría, digamos, cumplir. Esa es la razón por la cual nacen otro tipo de criptomonedas. Ahora, esta parte que les voy a explicar es muy importante, porque aquí es que vamos a entender el funcionamiento de la blockchain de Bitcoin. Y ya ahorita que descarguemos una billetera van a poder entender el por qué vamos a obtener ciertas palabras, vamos a hacer ciertos procesos. Resulta que cuando hablamos de la blockchain de Bitcoin vamos a tener dos conceptos principales. Uno, algo que se llama llave privada, y otra que se llama llave pública. Y les voy a colocar este ejemplo. La llave privada también la vamos a poder encontrar con el nombre de semilla. ¿Y por qué semilla? Porque literalmente la llave privada
es el génesis de lo que es nuestra billetera como tal. Digamos que aquí vamos a tener la seed, que es la semilla, o la llave privada. Resulta que esta llave privada literalmente es la llave de acceso a una billetera. Es decir, cuando yo creo una billetera de Bitcoin que me va a permitir almacenar, enviar y pues recibir Bitcoin, cuando yo creo esa billetera, lo que va a pasar es que me van a entregar una llave privada. ¿Por qué una llave privada? Porque esa va a ser mi llave de acceso a esta billetera. Vamos a hacer de cuenta que estamos en una bóveda llena de puros casilleros. Hagamos de cuenta casilleros pequeños, en donde por lo general en los bancos prestan ese servicio para guardar joyas, efectivo. Entonces, tenemos ese espacio, tenemos esa bóveda y resulta que todo es anónimo. O sea, las bóvedas no están marcadas, las bóvedas no dicen Carol, no dicen Dayana, no dicen Miguel, no dicen Mauricio, no dicen Alejandro, sino que son códigos alfanuméricos. Resulta que yo por llegar a la bóveda y colocar mi llave privada o mi SID, digamos que esa es mi autorización y el mismo sistema se encarga de ubicarme y llevarme hasta esa bóveda en donde yo tengo mis recursos. Funciona de esta manera, ya que así se puede garantizar el anonimato al momento de utilizar la blockchain de Bitcoin. No tendría sentido si las bóvedas tuviesen un nombre personal. Entonces, esa es la primera finalidad de la llave privada. Resulta que la llave privada, por lo general, cuando nosotros la descargamos, nos van a ofrecer 12 palabras. 12 o en ocasiones 24 palabras. Esas 12 o 24 palabras las debemos anotar en frío. En frío significa en papel, es decir, tratar de que no quede digitalizada con el fin de evitar hackeos. Ahora, estas 12 palabras por lo general son en inglés. Entonces, literal son 12 palabras. O sea, cuando yo descargo la billetera que es la aplicación que me brinda a mí el servicio para poder visualizar la blockchain. O sea, digamos que cuando yo descargo una billetera, lo que hace la billetera es mostrarme una interfaz de lo que está ocurriendo en la blockchain. Entonces, a mí como tal, la billetera me entrega esas 12 palabras porque me ofrece hacer un backup. ¿Qué es un backup? Una copia de respaldo. ¿Y para qué sirve esta copia de respaldo? Sirve para el momento en el que yo pierda mi teléfono, pierda mi computador, pierda el dispositivo en donde yo instalé mi billetera, yo con la llave privada pueda acceder a mi billetera desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Eso es muy relevante tenerlo en cuenta. Ahora, esta llave privada no se comparte. Esta llave privada no se comparte, es completamente, como dice su nombre, privada. Ahora, resulta que Bitcoin permite que en cada transacción se modifique algo que se llama la llave pública. La llave pública la podemos asociar como el número de cuenta. Cuando nosotros creamos una cuenta de banco, lo primero que nosotros recibimos es el número de la cuenta, incluso mucho antes de recibir el plástico. El número de la cuenta, por lo general, en las criptomonedas van a ser códigos alfanuméricos. Entonces nosotros vamos a encontrar que las llaves públicas van a ser los números de cuenta, pero van a venir en un formato como J, J, L, X, 8, 9, 10. Acá me la estoy inventando, no estoy pues como colocando una, más o menos así viene el formato de una billetera. Y esta billetera es la pública.
Y aquí es donde nosotros vamos a recibir nuestra criptomoneda. Cuando nosotros nos digan, hey, envíame la billetera, envíame la wallet, este es el código que nosotros debemos enviar, que en algunas billeteras, especialmente la que yo utilizo de confianza, es variable, variable. Es decir, por cada transacción que se ejecute, esta billetera va a cambiar con el ánimo de que proteger mi identidad, de crear un anonimato y de que no sea posible que me hagan seguimiento a mis fondos. Ahora, ¿qué tiene de especial la blockchain de Bitcoin? Y es que a pesar de que en cada transacción se creen diferentes llaves públicas, resulta que todas van a estar asociadas a la misma SID. Es decir, yo puedo tener aquí una wallet A, puedo tener una wallet B, puedo tener una wallet C. Vamos a colocar varios ejemplos. Acá tenemos una D, acá tenemos una E. Resulta que cada una de estas letras, cada una de esas letras es un código alfanumérico como este, pero todos son diferentes. Ahora, ¿dónde está el primer punto? Y es que, sin importar que usted, por ejemplo, envíe esta billetera y luego ya cambia a la billetera C, si después de un tiempo a usted alguien le envía fondos a esta billetera, igualmente se le va a ver reflejado en su billetera como tal, se le va a ver reflejado en su wallet. ¿Por qué? Porque todos están conectados a la misma llave privada. ¿Qué es lo único que nunca va a cambiar? Jamás va a cambiar. Es las 12 palabras. O sea, esto no cambia. Entonces voy a colocar no varía. Y no se puede olvidar, porque si ustedes votan o dejan perder estas 12 o 24 palabras, perdieron sus fondos. Pueden tener ustedes la cantidad que tengan, o sea, pueden tener ahí $1.000.000 en Bitcoin. Si ustedes pierden esas 12 palabras, si pierden su llave privada, se pueden ir olvidando de los fondos porque las billeteras no le van a ayudar a recuperar esos fondos. ¿Y por qué no le van a ayudar? Porque no tienen acceso. Y ahí es donde empezamos a ver la naturaleza de lo que es una billetera descentralizada. Una billetera descentralizada. Estas son las características de una billetera descentralizada. ¿Cuál es la característica principal? Que tenemos nuestra llave privada. Listo. Esa es la primer característica. Es decir, nosotros, al tener estas 12 palabras, somos los dueños del 100% de los fondos. Es decir, aquí en esta situación nosotros somos 100% responsables de lo que ocurran con los fondos o lo que ocurran con esta billetera. ¿Cuáles son las ventajas de las billeteras descentralizadas? Primero, el anonimato. ¿Por qué? Porque cuando tú realizas transacciones, todas esas transacciones quedan asociadas a diferentes llaves públicas. Y esas llaves públicas son códigos alfanuméricos. Y esos códigos alfanuméricos cambian en cada transacción. Entonces, imagínense el grado de seguridad y anonimato que te brinda esta blockchain cuando estos códigos son súper enredados y uno no se los aprende. Y tras de eso, en cada transacción cambian. Ahora, hay algunas billeteras que no cambian la dirección.
y que son billeteras descentralizadas. Esas billeteras no son muy recomendadas por mí. O sea, yo la verdad prefiero no utilizarlas. ¿Por qué? Porque entonces siempre utiliza uno la misma llave pública y yo con tener acceso a esta llave pública puedo ir a buscar todas las transacciones en el Block Explorer que ayer conocimos. Por eso es que se llama una blockchain pública, porque yo con esta llave pública la copio, la pego en el buscador que ayer estuvimos revisando y me muestra las transacciones que ha realizado históricamente. Y asimismo ocurre con cada una de las billeteras que tenga. Entonces, por eso es que yo prefiero utilizar que esto cambie, que sean multi-wallets. Es el concepto que podemos, digamos, encontrar. La segunda característica de las billeteras descentralizadas es que nosotros somos dueños de nuestros fondos, es decir, podemos disponer de ellos con total libertad, porque no nos van a pedir informaciones adicionales para retirarlos o para enviarlos. Entonces, digamos que nosotros podemos disponer de esos fondos en cualquier momento y podemos restaurarlos en cualquier dispositivo a través de la llave privada. Entonces, digamos que esta es una de las maneras más seguras de almacenar las criptomonedas en billeteras descentralizadas. Ahora, vamos a encontrar en el mercado dos tipos de billeteras descentralizadas. Yo ya voy a borrar esto. ¿Qué vamos a encontrar? La primera, digital, y la segunda, en frío. Sí, listo. En la digital, vamos a encontrar la primera que recomendamos, que es una billetera que se llama Mycelium, que se escribe Mycelium, así si no estoy mal. Esta billetera nos va a servir para almacenar Bitcoin. Y esta billetera tiene las características que nos gusta. Es multi-wallet, es descentralizada y digamos que los servicios principales se limitan a la recepción, el almacenamiento y el envío de Bitcoin. Luego vamos a tener aquí en digital, vamos a tener una que se llama MetaMask. Ahora, esta wallet de MetaMask, por ejemplo, no me soporta mucho Bitcoin, pero lo importante de MetaMask es que es multialgoritmo, un concepto ahí nuevo, es multialgoritmo. ¿Qué significa eso? Que yo en la billetera de MetaMask puedo instalar la red de RC20, puedo instalar la red de Binance Smart Chain, puedo instalar la red, si no estoy mal, no, la de Tron no la puedo instalar, la de Tron no. Para la de Tron vamos a utilizar una wallet, bueno, aquí otras, pero estas dos son las más importantes. Y luego vamos a ver una que se llama Trust Wallet, que esta me soporta. También es multialgoritmo, pero más que todo multitokens. Vamos a colocar multitokens, mejor. Multitokens. Esta es multitokens y me soporta TRC20. También me soporta ERC20 y otras. Ahora, Trust Wallet también me soporta una red de Bitcoin. También es bueno ponerlo acá. Entonces, aquí vamos a encontrar lo siguiente, y es que no significa que alguna sea mejor que la otra. O sea, no se trata de cuál es mejor. Todas tres son diferentes y todas tienen, digamos, un uso específico de acuerdo a lo que queramos realizar. Por ejemplo,
Si yo lo que quiero es almacenar de manera segura mis bitcoins, pero a la vez quiero tener un fácil acceso para poder recibir, enviar o gestionar esos fondos, yo voy a utilizar Mycelium. Por lo contrario, yo quiero tener en un mismo espacio diferentes tokens y poder tener acceso fácil a ellos. Entonces vamos a utilizar MetaMask. Y lo mismo vamos a utilizar para Trust Wallet con la diferencia de que Trust Wallet no soporta TRC20, pero no nos soporta MetaMask. Entonces digamos que esa es una de las grandes diferencias. Y lo otro es que MetaMask tiene cierta relación directa o cierta importancia en el ecosistema de los NFTs, que no es algo que vayamos a tratar de fondo en este curso, pero que no está mal que entendamos un poco cómo estas herramientas nos pueden servir en un futuro para este tipo de mercados. Y por aquí, por frío, vamos a encontrar dos billeteras en frío que son físicas, son dispositivos físicos, que lamentablemente pues acá no tengo alguno conmigo, y uno se llama la Ledger, que es un dispositivo de forma larga, más o menos así, como se los estoy acá dibujando, que él acá pues trae la marca de Ledger, trae acá una pantallita muy sencilla y lo que trae es un cable para conectar a USB. Eso es lo que tiene, digamos, una Ledger. Y se conecta a un computador y desde ahí nosotros podemos ya luego en el computador, digamos que administrar todos los fondos que tenemos dentro de la Ledger. ¿Cuál es la ventaja? Que esto es muy difícil de hackear. O sea, estas billeteras se pueden hackear, pero con un tipo de hacking que es de inducción. ¿Cómo así? De que yo como usuario, a raíz de ciertas estrategias de persuasión que utilizan las personas que buscan hackear, te llevan a links en donde tú terminas colocando tus 12 palabras. A mí me ocurrió, y no me ocurrió al principio, a mí el último robo que me hicieron, el último robo que me hicieron por errores de hacking fue en el 2021 y fueron más o menos $3.500, o sea, un poco más de 10 millones de pesos. Me lo robaron por colocar mis 12 palabras donde no debía. ¿A través de qué? De un sistema de persuasión. Ahí uno nunca se imagina, pero pues vea, nadie está exento de ese tipo de situaciones. Digamos que para que ocurra eso aquí es difícil, porque aquí ni siquiera tenemos una conexión a Internet, o sea, nadie a nivel de Internet puede acceder a la información de la Ledger. Y la otra va a ser algo llamado Trezor. El Trezor, él tiene una forma como un semipolígono, como así, si no estoy mal. Por acá tiene pantallita, igual pues todos tienen, digamos, su película. Y este sí tiene botoncitos. Digamos que este sí tiene botoncitos. Este sí tiene una especie de botoncitos. También tiene un espacio para colocar cable, pero no es necesario para poder gestionar desde un computador. También, digamos que se puede. Pero la diferencia es que el Trezor yo lo puedo utilizar desde el dispositivo. O sea, este no lo puedo dar uso desde acá, este sí le puedo dar uso desde acá. Y este le puedo dar uso acá y acá también le puedo dar uso. Digamos que esa es la diferencia. Obviamente, ambas, a pesar de ser objetos físicos, son billeteras descentralizadas y por lo tanto, estas también me entregan las 12 palabras o las 24 palabras. Ahora,
¿Qué es lo más interesante? ¿Qué es lo más interesante? Pillen pues lo más interesante. Y es que las 12 palabras de una wallet en frío me van a servir para una digital y la digital me van a servir para una wallet en frío. ¿Por qué? Y esto es lo que yo quiero que tengan muy en cuenta y es que a pesar de que estos servicios de billeteras descentralizadas me están mostrando a mí la información financiera que tengo yo de criptomonedas, ambas son simplemente interfaces. O sea, ambas son la infraestructura que me muestra a mí como tal algo que yo plasmé en la nube. A ver, más simple. Esto me muestra algo físico. Sin embargo, no tienen control de mis fondos, ni estos, o sea, ni el dueño de Ledger, ni el dueño de Trezor, ni el dueño de Mycelium, ni el dueño de Metamax, ni el dueño de Trust Wallet pueden acceder a mis fondos porque cuando ellos crean esos servicios, crean una encriptación para la información de la llave privada. Entonces, lo que puede ser un beneficio y es completa autoridad sobre los fondos puede ser una desventaja porque ahí es donde no te pueden ayudar a recuperar tus fondos. Entonces, si pierdes las 12 palabras, no puedes hacer nada porque vos sos el único que tenés acceso a esa información. ¿Listo? Bueno, aquí importante que tengamos en cuenta esta teoría porque ya luego nos vamos a ir para el otro espacio a ver en real y para que ustedes también vayan instalando estas aplicaciones. O sea, hoy debemos quedar con al menos estas aplicaciones instaladas. ¿Alguna duda respecto a esta información? Queda completamente clara los tipos de wallets descentralizadas que tenemos. Este sería el escenario de billeteras descentralizadas. Bueno, se me olvidaba un punto y es lo siguiente. Las digitales las podemos encontrar tanto para aplicaciones móviles, Android y iOS, como también de escritorio. Cuando hablamos de escritorio, es de computador. O sea, este tipo de billeteras vienen desarrollados para celulares y para computadores. No todos, por ejemplo. ¿Cuáles sí? Mycelium, no. Mycelium de momento solo viene para celular. Metamax, sí, viene para celular y viene para escritorio y se pueden enlazar. Y Trust Wallet, no. De momento solo viene para celular. Entonces, pues aquí nos queda claro cómo funciona la situación con las billeteras descentralizadas. El precio depende de la cantidad de criptos que soporten. Hay algunas que soportan 25 criptomonedas diferentes, otras 50, otras más de 100. Y el precio varía entre $299 como a $599. ¿Dónde se pueden encontrar? Las puedes encontrar por Amazon, aunque al momento de hacer la compra, pues yo te recomendaría que me lo dijeras y yo te ayudo, o hacerlo con un profesional, porque creado el negocio, crea la trampa. Y por ejemplo, con compras de Amazon, escuché de casos que te enviaban el Ledger y el Ledger ya estaba modificado. En cuanto tú colocabas los tokens ahí, a las semanas se te desaparecían los fondos. Entonces, ahí esa precaución. Pero lo podemos encontrar de pronto en Medellín, en Monterrey. En Monterrey deben haber almacenes que se puedan pedir o directamente de la página de Ledger y Trezor, que es, digamos, la manera más fácil y pues solo hay que esperar que llegue después de hacer la compra. Entonces, digamos que ese es el precio, la manera y la recomendación para comprarlo. Igualmente, cuando vayas a hacer la inversión en un Trezor o un Ledger, lo más recomendable que yo te daría es que tengas al menos una capacidad de tokens grande. O
sea, no tiene sentido yo comprar un dispositivo que vale $400 para guardar $500 en criptomonedas. Digamos que yo recomiendo el Ledger cuando vas a almacenar un portafolio importante de 50, $30,000 hacia arriba, creería yo. De resto, lo creo un caso innecesario. Yo, por ejemplo, de momento no tengo ni Ledger ni Trezor y tampoco lo he utilizado durante un tiempo prolongado. Lo he utilizado por tiempos muy cortos en el pasado, más que todo 2017-2018 para probarlo, cómo funcionaba, pero nunca como que me gustó del todo, porque también siento que es un riesgo tener ese dispositivo físico al momento y cargar con él. Entonces, seguimos entonces con billetera centralizada. Cuando hablamos de una billetera centralizada, prácticamente estamos hablando de un concepto. Listo. Aquí nosotros vamos a hablar de un concepto que se llama exchange. Un exchange es literalmente una casa de intercambio y la casa de intercambio nos va a brindar unos servicios, nos va a prestar unos servicios. ¿Esos servicios cuáles van a ser? La recepción y almacenamiento. Como es una casa de intercambio, aquí vamos a encontrar que ellos soportan muchísimas criptomonedas. Entonces, digamos que en el exchange vamos a poder tener lo que teníamos con Bitcoin, MetaMask y Trust Wallet, y es poder recibir una gama muy amplia de criptomonedas. Entonces, ese va a ser el servicio principal de un exchange, el almacenamiento. Luego viene otro servicio que se llama el comercio. ¿Qué es el comercio? El comercio es el intercambio de una criptomoneda por otra con comisiones muy bajas. Es decir, el exchange te da la oportunidad de que si tú tienes Bitcoin, convertirlo a Ethereum o de Ethereum convertirlo a Bitcoin de manera instantánea y con comisiones muy bajas. Cuando hablo de comisiones muy bajas, son comisiones de menos del 1%, cosa que no encontramos en una billetera descentralizada. Ahora, las billeteras descentralizadas como MetaMask y como Trust Wallet brindan el servicio de cambio también de una criptomoneda a otra, sin embargo, deben estar dentro de la misma red, dentro del mismo algoritmo. ¿Qué significa? Que si yo quiero cambiar Bitcoin por Ethereum, no lo voy a poder hacer. ¿Yo qué voy a poder hacer dentro de MetaMask y Trust Wallet? De pronto cambiar Ethereum por Ethereum Classic o Ethereum por Tether o dólar Tether que me queda en el protocolo ERC20, perdón, el algoritmo ERC20. En un exchange puedo hacer cualquier intercambio de esa criptomoneda. Ahora, otra ventaja que de pronto tenemos en este comercio es que la comisión, como les mencionaba anteriormente, es de menos del 1% y el de una billetera descentralizada como MetaMask es de más de un 1%. Es decir, en el que aquí es el techo, en el otro es el piso. Entonces, digamos que es mucho más costoso hacer ese tipo de cambios. Obviamente son transacciones que quedan fuera de un sistema financiero, porque digamos hay algunos exchange que con el tiempo van a ir adentrándose y van a ir coexistiendo
jurisdicción y tributación de los países. Entonces, digamos que toda toda transacción o comercio que realicemos en este tipo de intercambios, tarde que temprano, vamos a tener que exponerlo o ellos mismos van a exponerlos a las entidades tributarias en Colombia, la que llamamos DIAN. Entonces, digamos que a pesar de que es menos costoso, con el tiempo puede generar un chicharrón o costos más grandes. Los exchange también nos van a brindar el servicio de especular. A ver, estos dos me van a componer una palabra que es muy usada, ustedes ya han escuchado y que me imagino que ya quieren que lleguemos a esa parte, que es la parte del trading. Entonces, digamos que estas casas de intercambio nos facilitan mucho el poder acceder a esta actividad de lo que es el trading, tanto en intercambio directo como especulación. Ahora, la diferencia la vamos a hablar un poco cuando ya estemos dentro de estas casas de intercambio y estemos haciendo algún tipo de ejemplos. Adorede, el comercio es el intercambio de una criptomoneda por la otra. Es decir, yo tengo Bitcoin, la vendo y recibo dólares, ejemplo, pero yo estoy entregando el Bitcoin, yo ya no tengo ese Bitcoin, ya tengo es dólares, o viceversa. En la especulativa, yo simplemente voy a generar una expectativa del precio. Es decir, si yo tengo un Bitcoin y yo digo que lo voy a vender, yo creo un contrato de esa venta, pero no estoy entregando mi Bitcoin. Si yo pierdo esa operación, lo más probable es que termine con una fracción más baja de Bitcoin. O viceversa, si la operación termina positiva, termino con una fracción más grande de Bitcoin. Pero en este modelo especulativo, yo no entrego el activo subyacente, que en este caso es la criptomoneda. Tenemos también por acá servicios de staking, que también vamos a ver un poco de qué es staking y cómo se rentabiliza. Tenemos también en los exchange servicios como el de P2P, que es poder comprar y vender criptomonedas directamente con otros usuarios. También vamos a tener servicios de cloud mining en algunos exchange, que esto es minería en la nube, es decir, aquellas personas que no tienen la capacidad energética para tener esos equipos que ayer enseñamos y quieran aún así invertir en minería, resulta que algunos exchange te venden la capacidad de minería en la nube. Es decir, tú compras los terahash o compras esa capacidad de procesamiento en un contrato que ellos te crean. Entonces, digamos que aquí se puede rentabilizar los tokens, aquí también se puede rentabilizar, sino que aquí pues es más delicado porque no es automático. Y aquí también se puede rentabilizar con una compra y venta de los tokens. Entonces, digamos que esto es lo que nos va a ofrecer una billetera centralizada que no nos ofrece fácilmente una billetera descentralizada. Ahora, ¿cuál es la desventaja más grande que tiene una billetera centralizada? ¿Cuál es la ventaja más grande? Y eso se los voy a escribir muy grande para que les quede claro. No somos los responsables de los fondos o no somos los dueños de los fondos en general. No somos los dueños. A ver, cuando nosotros depositamos dinero en un exchange, en una billetera centralizada, por lo general, nosotros vamos a tener que crear una cuenta con un correo, con una contraseña, vamos a tener que enviar todos nuestros datos personales, vamos a tener que pasar un proceso de verificación en el que nos van a pedir un documento como el pasaporte o la cédula, una factura que verifique nuestra residencia. Digamos que es un proceso de verificación. Sin embargo, en este escenario, nosotros no tenemos acceso a la llave privada.
y la llave pública siempre es la misma. Entonces, digamos que estas son las desventajas que tienen los exchanges o las billeteras centralizadas, y es que no tenemos autonomía sobre los fondos porque cada vez que los vayamos a retirar, vamos a tener que esperar una confirmación del exchange. O sea, yo cuando hago un retiro, ellos tienen que verificar y me autorizan ese retiro. Entonces, yo no soy 100% autónomo de los fondos. Dos, nos es anónimo. ¿Por qué? Uno, la llave pública siempre es la misma. O sea que, por ejemplo, si vos me envías a mí la llave pública y le envías la llave pública a otra persona, a tu mamá, a tu primo, un amigo, pues con el tiempo ya todos vamos a poder identificar que tu billetera empieza por ciertas letras y termina en ciertas letras. Entonces ya te vamos a poder identificar con el tiempo. ¿Qué otro punto tiene, digamos, los exchanges centralizados? Que como prestan tantos servicios, pueden perder liquidez. Y si pierden liquidez, se pueden quebrar. Y si se quiebran, perdemos la plata. Todos perdemos la plata. Ejemplo, vamos a colocar el ejemplo más reciente. Un exchange llamado FTX. Resulta, y les voy a comentar lo que yo he podido estudiar de este caso, porque me pareció muy charro que la verdad un exchange perdiera, digamos, todos sus fondos y se quebrara. Resulta que, bueno, pero voy a ahorrar esto. FTX, como es una billetera centralizada o es un exchange, cuando los usuarios, nosotros, felices y sin mucho conocimiento, enviamos nuestro BTC a FTX, FTX se queda con la potestad de estos Bitcoin. Es decir, FTX puede hacer lo que quiera con estos fondos y nosotros no sabemos qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque él nos va a mostrar estos Bitcoin en una pantallita. Literal. Entonces, claro, nosotros en la pantallita vamos a ver los números y vamos a decir, no, pues todo está ok, ¿cierto? Porque los números están en una pantallita, sino que esto es una interfaz. Cuando nosotros enviamos los fondos a FTX, ya los fondos son de potestad de FTX. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo FTX? FTX sacó un token llamado FTT. Listo. Ay, pero no sé, pedieras. Mira que no sé. Voy a, voy a hacer algo aquí distinto. Voy a bajarlo hasta acá. Ellos sacaron un token llamado FTT. Listo. Como FTX tenía la liquidez de muchos usuarios, o sea, muchos usuarios, muchos. Tenía la liquidez de muchos usuarios, ellos se apalancaron de toda esa liquidez y lo que hicieron fue inyectárselo a FTT. Pero resulta que FTX tenía otra empresa que se llamaba, si no estoy mal, Alameda. Y después la película. Entonces, ¿ellos qué es lo que hicieron? Empezaron a emitir este token, porque como el token era del exchange de ellos y como ellos tenían una liquidez que respaldaba el exchange, porque este exchange era el segundo. O sea, presten atención, el segundo más importante que había en el momento. O sea, no era cualquier exchange aparecido. Es como, les voy a colocar un ejemplo. Bancolombia, la vivienda. Este era la vivienda. Entonces, este man que tenía también Alameda, empezó a emitir estos tokens respaldados en la liquidez del exchange, pero lo que empezaron a hacer
fue enviar estos tokens a Alameda. Y como Alameda era una empresa de trading, era una empresa que comercializaba también con criptodivisas, lo que hicieron fue empezar a vender estos tokens en dólares. Pero estos dólares nunca volvían a FTX. Entonces, digamos que ellos lo que hicieron fue la propia cadena, o sea, el propio flujo de efectivo en el que sacaron la liquidez de FTX a través de su token, a través de la empresa, con dólares, pero estos dólares que realmente representaban la liquidez de este Bitcoin y los fondos de los usuarios, porque no solamente había Bitcoin, acá había N criptomonedas, o sea, había muchas criptomonedas que me estaban a mí verificando esta liquidez, pero obviamente como esto nunca regresó acá, que era el emisor de este token, que fue el que creó, digamos, este sistema de circulación de dinero, por eso fue que estos se declararon en bancarrota. Entonces, claro, cuando van a revisar es que la bancarrota se dio porque este token empezó a bajar. ¿Y por qué empezó a bajar? Porque se dieron cuenta de que la liquidez que soportaba el valor de este token, toda ya se la habían llevado quién sabe para dónde. Eso fue lo que pasó más o menos con esto, más de 8.000 millones de dólares robados, porque no hay otro nombre. Y literalmente les voy a colocar el ejemplo. Literalmente eso pasó de un día para otro. O sea, hagan de cuenta que ustedes hoy terminaron su sesión de trading o terminaron su sesión de lo que sea y estaban en su computador y estaban viendo sus fondos sin ningún problema. Y resulta que ahí tenían 10.000 dólares, que hoy en día es un poco menos de 50 millones de pesos. Y ustedes están ahí sentados, se acuestan a dormir y se levantan y resulta que tratan de retirar esos 10.000 dólares y no funciona. Tratan de retirar 1.000 dólares y tampoco funciona. Y luego aparecen las noticias, se explota este boom, se declaran en bancarrota y lamentablemente estos usuarios ya les toca estar tristes y empiezan a llorar y pues prácticamente todos los fondos de estos usuarios bailan, perdieron su plata. Entonces, ese es el riesgo de tener los fondos en una billetera centralizada o un exchange como tal. ¿Les queda completamente claro? Sí, bueno, vamos entonces con ese ejemplo ya que lo mencionamos y es Binance. Así como ahorita resaltamos las billeteras descentralizadas que recomendamos, pues puta, yo lo copio más abajo. Vamos entonces a colocar aquí las dos billeteras centralizadas que yo recomiendo y pues que yo utilizo. Por un lado tenemos a Binance, que pues mucha gente lo pronuncia Binance, otra gente Binance, otros Binance, la verdad es que todos te van a entender. Y la otra se llama KuCoin. Esas son las que yo hoy en día utilizo. Por otro lado, también hay otra que se llama OkaCoin, también la utilizo. Otra que se llama Poloniex, también la he utilizado, hoy en día no la utilizo, pero pues son exchange o son casas de intercambio que uno, tienen mucha liquidez, dos, la liquidez está enfocada más que todo en la zona oriental, no tanto el occidente, tres, no son tan comerciales, entonces me gusta mucho cuando no son tan comerciales porque no tienen productos especulativos, entonces la liquidez que tienen es muy sólida. Cuarto, no tienen tanta presencia acá en Colombia, entonces la regulación tributaria todavía está muy en el aire. Entonces, digamos que me gusta esto. Y Binance, pues sí, Binance, o sea, Binance es el número uno, o sea, Binance hoy en día es el exchange más importante del mundo y Binance hoy en día tiene literalmente el monopolio. O sea, mencionaba Robert que es uno de los
más seguros. ¿Por qué? Porque tiene primero mucha liquidez. Dos, tiene mucha comunidad. Tres, tiene muchos patrocinios o sponsors, que son sponsor, son como aliados estratégicos o patrocinios, pero no necesariamente que le entregan dinero o que el uno se beneficia del otro, sino que como marcas se complementan para sacar servicios. Una de las últimas patrocinios más importantes que tuvo Binance fue una colección de NFTs que va a sacar con Cristiano Ronaldo. Para nadie es un secreto que ese hombre tiene demasiada atención en el mundo. Conozca uno o no conozca de fútbol, le guste o no le guste uno el fútbol, sí o sí uno ha escuchado de Cristiano Ronaldo. Entonces digamos que ellos tienen muchas alianzas corporativas con el sector deportivo, especialmente el fútbol, que es el deporte, digamos, que considero que mueve más dinero, pues desconociendo mucho el sector deportivo. Binance tiene muchos productos, o sea, ellos tienen demasiados servicios, o sea, tienen multiservicios. O sea, Binance es el exchange que tiene todos los servicios que aquí comentábamos, especialmente y el que más me gusta a mí, que es el P2P. Que el P2P me permite a mí intercambiar las criptomonedas por peso colombiano directamente con otro usuario. Entonces me parece muy ganador. Binance, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿y por qué es que no me gusta del todo Binance? Porque es muy comercial. Entonces, como es tan comercial y como es tan grande, a Binance le ha tocado empezar a adaptarse a las necesidades jurídicas y de tributación especialmente de algunos países. Entonces, hoy en día, Binance en Colombia tiene ya un plan piloto con Da Vivienda y tiene planes pilotos directamente con la DIAN. Entonces, ¿qué pasó? En abril de este año, o bueno, antes de abril, en enero de este año, había salido un comunicado de Binance en donde decía que todas las transacciones superiores a 800.000 pesos colombianos, que ahorita mismo como está el dólar son $200, o sea, $200 es 1.000.000. O sea, si usted transaba $200 dentro de Binance, enseguida Binance le pasaba el reporte de esa transacción a la DIAN y la DIAN en cualquier momento podía usted solicitarlo para pedirle información de esa transacción. Entonces, digamos que ahí es donde yo digo como que, uy, quieto. Adicionalmente, como es tan comercial, Binance se está convirtiendo en algo, a ver, ¿cómo le llamo? En algo casi que formal. Entonces, como es muy formal, entonces como es muy formal, él tiene que seguir todas las estructuras o todas las solicitudes que le hagan en los países donde opera legalmente. ¿Qué pasó? Les voy a comentar algo que ocurrió desde el año pasado. Resulta que a Binance llegaron unos fondos desde un país. ¿Desde dónde fue? Perdón. Llegaron unos fondos desde Suiza, si no estoy mal. Bueno, llegaron unos fondos extranjeros en una criptomoneda llamada Tether. Ya lo he mencionado, no les he explicado qué es el Tether ni los stablecoins, pero pues porque hemos ido como que fluyendo a medida que cada tema nos va apareciendo. Entonces, llegaron varios millones de dólares acá a Colombia a través de Binance desde unas billeteras extranjeras. Resulta que cuando ingresaron esos fondos acá a Colombia, que probablemente ingresaron a manos de los proveedores principales, estos proveedores empezaron a vender esos Tether
las personas, al comercio. Resulta que de un momento a otro, Binance hizo un bloqueo masivo de cuentas. O sea, haga de cuenta que usted está normal hoy y mañana amanece y no puede ingresar a su cuenta. O sea, ni siquiera podían ingresar a su cuenta. O sea, no es que te hayan bloqueado los retiros. No, si me bloquean los retiros, listo, yo me azaro, pero bueno, esperemos a ver qué me dicen. Pero no podían ingresar a su cuenta. Imagínense ustedes no poder ingresar a su aplicación de Bancolombia y ustedes ahí con los ahorros de la vida. Pero entonces, más de 100 personas acá en Colombia quedaron con sus fondos congelados por más de 6 meses. Yo tuve amigos y familiares cercanos que quedaron con más de 10.000, 15.000 dólares atrapados en Binance por más de 6 meses. No le daban respuesta, no le decían nada a la gente. Resulta que toda esta gente se puso de acuerdo y empezó a hacer ciertas acusaciones y empezó a hacer incluso unos derechos de petición a Binance para que les diera información. Resulta que a la mayoría le respondían que les habían bloqueado la cuenta por la procedencia de esos fondos que tenían en su cuenta. Es decir, que ellos posiblemente habían recibido de esos Tether, de esos dólares Tether, que habían llegado del extranjero y del país emisor, o sea, de ese país del extranjero, colocaron una denuncia de que esos fondos eran fraudulentos, entonces eso llegó a la policía, pues, y la entidad encargada de ese país hizo la solicitud a Binance y Binance, por tener que cumplir con la jurisdicción y con las normas, le tocó cancelar esas cuentas. Y son cuentas que hasta donde tengo entendido, más o menos al 70% de las personas les devolvieron los fondos, pero le cerraron la cuenta. Y el otro 30% le cerraron la cuenta y no les devolvieron sus fondos. Tengo conocidos que perdieron desde $1.000 hasta un usuario que creo que perdió $100.000. Se le quedó en Binance y nunca le devolvieron el dinero y la excusa fue que esos fondos provenían de actividades fraudulentas o de lavado de activos y que por sus políticas y burocracia no podían hacer nada con esa situación. Entonces, digamos que a pesar de que Binance sí es el exchange que más tiene presencia mundial, es el que tiene más comunidad, es el que tiene más servicios, digamos que tiene esas situaciones particulares que lo hacen uno poner en duda de que realmente puedo confiar en este chain. Entonces, yo personalmente, de momento, solamente utilizo para transacciones de P2P. Y hasta donde tengo entendido, estas transacciones de P2P no las están pasando todavía a la DIA, pero es muy probable que con el tiempo sí. O como estamos en Colombia, ustedes saben que aquí nos dicen una cosa y hacen otra. Entonces es muy probable que las transacciones que nosotros ejecutemos en P2P la reporten a la DIAN, entonces tenemos que estar muy pendientes de eso, tenemos que estar con esa información muy organizada, saber cuánto movemos y pues bueno, para eso son estas herramientas como el Excel de la primera clase, en donde podemos ir llevando el historial de las transacciones que llevamos. Entonces digamos que Binance, pues yo les cuento a ustedes las experiencias que he tenido, las experiencias que he vivido en este ecosistema y les doy mi recomendación personal, pero pues ya cada quien toma sus decisiones y ya cada quien decide en dónde colocar su dinero. Pero pues digamos que esa es la situación que yo he vivido con Binance y esta es la manera en la que yo personalmente realizo mi trading y tengo la mayor parte de los fondos que tengo para operar en KuCoin. KuCoin es muy similar a Binance. Digamos que tanto en interfaz como en los servicios que presta, de estos tres, KuCoin es el más similar. Sino que el público de Binance es más el área occidental y el público de KuCoin es el área oriental.
Entonces, digamos que esa es una de las dos diferencias principales. Obviamente, Binance es mucho más grande, es un exchange más reconocido, es un exchange que tiene más trayectoria, pero pues al final es un exchange que a mí con lo que ha pasado no me genera mucha confianza. Listo. Aquí vamos a ver entonces estas casas de intercambio, los beneficios que vamos a encontrar con estas casas de intercambio es la cantidad de servicios que nos ofrecen, un soporte, una guía, eh, literalmente servicios que uno no va a encontrar en una billetera descentralizada. Pero, pues aquí, digamos que corremos un riesgo muy grande, o sea, corremos el riesgo de que ocurra lo que pasó con FTX, tenemos el riesgo de que nos congelen nuestra cuenta en cualquier momento y pues eso es una desventaja. A mí personalmente, un exchange que se llama Bitstamp, se los voy a copiar por acá, porque como les digo, hay muchas casas de intercambio. Bitstamp y otra que se llama Uphold y otra que se llama Sets.io. Ustedes dirán, oye, este man sí conoce casas de intercambio. Sí, pues porque pues, ya mucho tiempo en esto y pues todas las he utilizado, todas estas las he utilizado. Estas tres, a mí y a mi equipo de trabajo, nos tuvieron congelados más de $100,000 por más de 3 meses. Por ejemplo, literalmente, un día amanecimos, teníamos los fondos distribuidos en diferentes cuentas de esos exchange y congelados. Incluso en mi cuenta personal de Bitstamp me la cerraron y me tuvieron más de 2 Bitcoin retenidos durante más de 5 meses. Eso fue una época de mucho estrés, mucho, mucho estrés. Por eso es que, digamos, no se recomienda mucho el tener gran cantidad de fondos en el exchange. ¿Qué es otra cosa que puede pasar con los exchange? Vea pues, ¿qué pasa? Y me han llegado clientes pidiendo mi ayuda por esto. Y es que estas exchange, usted llega hoy, invierte 1 millón de pesos y resulta que usted lo metió por allá en una criptomoneda que vale $0.01. O sea, una criptomoneda que usted es el único que la conoce y la comunidad que tiene, pero que nadie sabe esa criptomoneda qué es. Y en 5 años resulta que esa moneda ya no vale un centavo, sino que vale $10. Entonces usted llegó acá y se ganó 1.000 millones. Las casas de intercambio le van a pedir a usted documentación que le soporten estos 1.000 millones. ¿Sabe pues cómo funcionan las casas de intercambio? Como ellos necesitan que esta liquidez permanezca con ellos, porque obviamente esta liquidez si sale, pues deja el hueco. Por más plata que tenga una casa de intercambio de un exchange, a ninguna casa de intercambio le sirve que le saquen la liquidez, porque la liquidez es el oxígeno. Entonces resulta que a los 5 años ustedes tienen 1.000 millones de pesos. Pero entonces cuando ustedes van a tratar de sacar los fondos, le van a decir, dígame la procedencia de esos 1.000 millones de pesos. Y usted como que va a responder el correo al exchange y le va a decir, no, lo que pasa es que yo no invertí 1.000 millones. Yo hace 5 años invertí 1 millón y ahorita eso equivale a 100 millones de pesos. Y ellos te van a responder, ah, bueno, listo, le agradecemos mucho su respuesta. ¿Nos puede por favor suministrar los documentos que soporten los fondos que tienen? Y uno queda como que, o sea, te acabé de decir que no los tengo porque yo no invertí esa cantidad. Y así te la puedes pasar 3, 4 meses hasta que te devuelvan los 1.000 millones o te cierren la cuenta, que fue lo que me pasó a mí con Bitstamp, te cierran la cuenta y ya te dicen, no, ya no te voy a devolver las criptomonedas, te voy a devolver los 1.000 millones. Páseme una cuenta bancaria en donde yo pueda depositarle a usted esa plata. Dígame usted en estos momentos, ¿de dónde va a sacar una cuenta bancaria que le reciba 1.000 millones? ¿Cierto? Primer problema.
Segundo problema, que si se la reciben, enseguida activa alertas porque es un giro internacional y eso le va a despertar alertas de lavado de activo. A mí me despertó alertas porque me tocó recibir un giro, no de este valor, pero sí alto, un valor de muchos millones de pesos y me cerraron las cuentas bancarias, me colocaron una reseña donde ya quedé pintado con ese banco por recibir un giro extranjero, me pidieron documentación, bueno, fue un enredo grande. Tras de eso, van a tener que pagar tributación sobre ese dinero. Entonces, digamos que los exchanges son muy buenos, o sea, porque siento que estoy sonando muy negativo, pero pues no es, o sea, no quiero sonar negativo ni quiero sonar anti-exchange, sino que les quiero comentar las experiencias reales que hemos vivido para que ustedes tengan ya esa información en sus cabezas al momento de tomar decisiones de dónde gestionar sus recursos. Entonces, esto pasa, o sea, esto pasa y es maluco, porque imagínate, vos tenés 1000 palos ahí metidos y no poder usarlos, pues a nadie le va a gustar eso. Entonces, pues digamos que tratemos de utilizar estas casas de intercambio netamente, vamos a utilizarlas o para hacer trading o para hacer P2P. Listo. De resto, la verdad, no les recomiendo las casas de intercambio centralizadas para almacenar. Y es una diferencia muy grande el tener criptos para almacenar, cripto para hacer trading. Una cripto para almacenar es, yo voy a comprar Bitcoin ahorita que están 16.000 para aguantarlo 3 años. Entonces ahí, denme un segundo. Listo. Mauro, Dime. una pregunta no, sí, eh, para que no le suceda a uno lo del ejemplo de los 1.000 millones, a medida que vaya subiendo no se puede ir monetizando y pues ir reclamando ya en el dinero físico que los montos no sean muy exagerados e irlos versificando en otro tipo de... Es decir, no dejarlo acumular tantos años, sino, por ejemplo, cada 3, 4 meses ir viendo cuánto ha subido en la moneda e irlo monetizando e ir invirtiendo en otras cosas donde la plata no sea tan escandalosa. Sí, listo. Aunque digamos que yo en este tipo de casos, o sea, para una inversión que tú tienes presupuestada 5 años, yo la verdad lo que haría es comprar la criptomoneda en el exchange, ¿cierto? Porque es la manera más fácil de conseguir la criptomoneda, va a ser en el exchange. Luego de que yo ya tenga la criptomoneda en el exchange, la saco a una billetera descentralizada. Y más bien, a medida que vayamos teniendo una valorización y que vayamos empezando a ver estos valores, voy enviando de a poquito a P2P para ir monetizando a peso colombiano. Esa sería la ideal. Listo, o sea, compramos la cripto en un exchange, la sacamos a una billetera descentralizada y luego más bien los pequeños o los beneficios, como quiera que los vayamos a monetizar, ahí sí lo enviamos solo para eso. Lo enviamos a Binance o al exchange que en ese momento me soporte P2P y ahí es donde hacemos la venta de esa criptomoneda. De resto, no recomiendo aguantar con criptos dentro de un exchange. ¿Por qué? Porque es que primero son 5 años y en estos 5 años estas casas de intercambio van a tratar de crecer y una parte fundamental de ese crecimiento va a ser acoplarse a las normativas de los países en los que se van a ir certificando. Y pues todos los países tienen diferentes normativas y pues en alguna de esas normativas podemos caer y podemos generar algún bloqueo y podemos incluso colocar en riesgo nuestros fondos.
Listo. Sí, está súper bien porque igual son cantidades pequeñas. O sea, digamos que tener $100 en un exchange, bueno, también depende de nuestro patrimonio porque puede ser que para alguien $100 sea una cantidad importante. O sea, yo, por costos, si son $100, yo lo dejo en Binance, porque también Binance no creo que bloquee una cuenta con $100. Yo cuando hablo de estas precauciones es como para más de $5.000, $10.000 o más de $3.000. Pero pues sí sería lo ideal. Y es un punto que toca Alejandro y es monetizar. O sea, mira el ejemplo, monetizan, o sea, sacan las ganancias por P2P y dejan solo el capital a operar. Entonces está, digamos, muy bien esa observación. Eh, Bueno, ¿qué otra duda? bueno, por último, vamos a tocar un tema y es los stablecoins. Ah, yo creo que ahí se ve esa luz, ¿cierto? Ah, de puta. Bueno, entonces yo lo tomo más abajo. A ver. Bueno, aquí. Stable, escribimos stable coin. Entonces, un, un stablecoin, como su nombre lo indica, es una moneda estable. Ahora, ¿cómo así que estable? Son monedas que buscan tener una paridad con el dólar. Entonces, todos los stablecoins van a buscar tener un 1 a 1 con el dólar, es decir, que por cada stablecoin que yo tenga, yo poseo $1. Ahora, ¿cuál es la necesidad con la que surge el stablecoin en el ecosistema de las criptomonedas? Y es alejarnos de la volatilidad que tiene por lo general las criptomonedas. Hoy vemos un Bitcoin en 16.000, en un mes lo vemos en 20.000, luego lo vemos en, no sé, 12.000 puede ser, luego al año sube a 30.000. Entonces, digamos que las personas para poder protegerse de esos movimientos empezaron a tener esa necesidad y empresas suplieron esa necesidad. Entonces, hoy en día hay tres criptos que son stablecoins, que son como las más relevantes, las más usadas, y la primera es USDT, que es dólar Tether. ¿Cómo se escribe? Venga, escribámoslo acá. Sería, no mentiras, dólar ya lo tengo acá. Vamos a escribir solo el Tether. Tether. Así. Entonces, este sería dólar Tether. Luego, venimos con otra que es USDC. Y este dólar es el dólar de Coinbase. Coinbase es una de las casas de intercambio más antiguas que tiene el ecosistema, es mucho más antigua que Binance, o sea, es de las primeras, es una empresa que hoy en día tiene mucha presencia americana y ellos pues básicamente tienen su propio stablecoin que se llama el dólar Coinbase o el dólar coin. Pero pues para tener la referencia, estas son las siglas, es el dólar coin, pero para que sepan quién respalda el valor de esta moneda es Coinbase. Y luego tenemos por aquí una stablecoin que se llama BUS, que es el Binance Dollar. Listo. Entonces, cuando nosotros ya vamos a empezar a hacer el trading, cuando vamos a empezar ya a utilizar las casas de intercambio, las billeteras digitales, por lo general, nosotros vamos a tener que adquirir estos stablecoins, porque ese va a ser nuestro capital base o va a ser nuestro colchón, o sea, va a ser nuestra capacidad
de ejecución o nuestra capacidad de compra va a estar basada en alguna de estas tres criptomonedas. Ahora, las diferencias que tienen estas criptomonedas, primero va a estar el algoritmo. Listo, que no me cabe. ¿Por qué el algoritmo? Es más, lo voy a copiar con las siglas. Algoritmo, a ver, algoritmo. Voy a copiar así. Listo. El algoritmo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, y esta parte es muy importante porque el mismo ecosistema nos va a llevar a utilizar de pronto todas, o solo una, pero es importante saberlas y conocerlas todas. El dólar Tether se puede transar en la red de Ethereum ERC20, se puede transar en la red de Omni, que es la red de Tether, o sea, esta es como la principal de ellos, y la red TRC20. Obviamente, hay más redes en las que esta se puede transar, porque como este es el dólar, esa es la stablecoin como más comercial, porque fue la primera también, es importante decirlo, fue la primera que salió a través de un exchange llamado Bitfinex, que fue como el promotor de esta stablecoin. Entonces, hoy en día muchas redes la soportan, la red de Solana, la red de Polygon, o sea, hay muchas redes, pero ¿cuál es la más comercial o cuál es la que hoy en día es la que más se utiliza? Es la de TRC20. Y aquí fue donde Tron empezó a tener como más usabilidad, más que todo por la red de Tron. ¿Por qué? Porque es la red más rápida, la red más barata y la red con más escalabilidad. Entonces, cuando hacemos transacciones en Tether, por lo general, la vamos a hacer en TRC20. Ahora, ¿cómo se va a traducir eso al ejercicio? Ejemplo, voy a comprar $100 Tether. Dices tú como comprador, el vendedor te va a decir, listo, envíeme su billetera TRC20. ¿Qué significa eso? Que usted va a elegir la billetera de Tether y va a elegir la TRC20. O también pueden decirle, no, 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 bro, envíame la ERC20. Entonces, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. A ver, un tip que les doy acá para ustedes poder saber cuándo la billetera está mala y más que todo estas que son las más usadas. La RC20, la llave pública comienza con 0 y con X. Entonces, obviamente, si alguien le envía a usted una billetera y no empieza por 0 y con X, es imposible que sea ERC20. Y la TRC20 por lo general comienza con una T. T. Esa es como que una de las características principales. T y luego ya vienen pues otras letras y otros números. Y esta comienza con 0X y ya luego pues otras letras y otro número. El Tether es la que más tiene variedad de redes, por eso es la que más se utiliza. Ahora, presten mucha atención a esto. Si ustedes envían Tether, TRC20 a una red RC20, los fondos pueden perderse porque quedan en el limbo. Tether, TRC20 a wallets TRC20. Tether, RC20 a wallets RC20. Aquí podemos observar el detalle de este Tether. No podemos equivocarnos, porque equivocarnos es perder plata. O sea, anoten esto por ahí, nota. Los errores en el ecosistema digital se pagan con plata. Cierra la nota. Listo. Luego tenemos Coinbase, que se soporta en la red de RC20. Sí.
esta moneda de momento no tiene tanta variedad de redes. Esta solamente se ejecuta con RC20. Y luego tenemos la de Binance, que por supuesto las redes son Binance Smart Chain, BNB, que eso es otra red que tienen ellos, pero la más usada es Binance Smart Chain. Y ya, si no estoy mal, esas son como las redes en las que se mueve. Ahora, ¿por qué les coloco estos tres ejemplos? Porque los tres ejemplos los van a encontrar. Si ustedes van a utilizar Binance, resulta que Binance cada X cantidad de tiempo te va a enviar mensajes en los que te va a ofrecer descuentos en las comisiones de las transacciones si utilizas el Binance Dólar. Te va a ofrecer promociones también por utilizarla. Entonces yo sé que se la van a encontrar. Lo mismo el USDC. Cuando ustedes empiecen a introducirse en el mercado de los NFTs, empiecen a introducirse en otros tipos de chains que no soporten el Tether, que es raro porque casi todos soportan Tether, pero ya saben que tienen esta otra opción. O por si alguien les dice, venga, le voy a pagar en USDC, ustedes sepan que es un stablecoin y que se soporta bajo el algoritmo de RC20. Y por último, el dólar Tether. Ahora, ¿cómo elegimos nosotros un stablecoin? Resulta que el stablecoin tiene que tener paridad con el dólar. Por lo tanto, todo esto, todo esto tiene que tener unas reservas. Ay, perdón, Neto. Entonces, todos estos stablecoins tienen que tener unas reservas, que esas reservas se supone que deben estar en dólares almacenados, como mínimo. Pero ahora salió este señor de Tether a decir, venga, lo que pasa es que yo como que no estoy confiando tanto en el dólar. Me imagino que el equipo pues financiero y económico de ese proyecto, porque obviamente detrás de cada una de estas criptos hay un proyecto y hay gente detrás, la única que no es Bitcoin, o sea, la única criptomoneda que es completamente descentralizada, que no tiene poder de decisión de un equipo directivo es Bitcoin. De restos, todas las criptomonedas son semi-descentralizadas. ¿Por qué? Porque tienen un equipo que toma decisiones sobre el rumbo de ellas mismas. Bitcoin no, Bitcoin es a la deriva. Entonces, estas reservas son las que me van a soportar a mí el valor de estas criptos. Por eso es que a pesar de que hay muchas más stablecoin, porque hay más, hay por ahí unas 7, 8 que yo conozca, solo les planteo estas tres. ¿Por qué? Por la procedencia, por quién está detrás de eso. Porque aquí tenemos detrás de este stablecoin uno de los exchanges más grandes del mundo, o el más grande del mundo, que son tramposos, que bloquean cuentas, que tienen que responder a la autoridad, que tienen que responder a los entes tributarios. Sí, son desventajas, pero no me puede ocultar la realidad de que son hoy en día la institución que tiene más liquidez en el ecosistema de la criptografía. Segundo, Coinbase. Coinbase hoy en día tiene certificación en Estados Unidos, tiene autorización para operar por la FCA, por la FOMC, que son las entidades que regulan las entidades financieras y del mercado de valores en Estados Unidos. Entonces, digamos que si Coinbase tiene este respaldo en Estados Unidos para que este stablecoin pierda su valor intrínseco, pues tiene que colapsar la economía de Estados Unidos, que es muy probable con la situación actual, pero pues que si colapsa eso, pues colapsa todo el sistema financiero. Pero entonces, digamos, por eso es que la tenemos aquí dentro de las favoritas y Tether por ser la más antigua, por ser la que tiene más volumen, por ser la que
es más comercial, porque es la que tienen casi todos, ¿cierto? Muy pocas personas hemos migrado al bus. Yo realmente no tengo mucho USDC, pero sí me toca comercializarlo por una inversión que yo tengo en un proyecto en donde se maneja mucho ese dólar de Coinbase. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las reservas? Las reservas se supone que por cada dólar que ellos emiten, o sea, por cada dólar que ellos sacan en el mercado, en tipo cripto, tienen que tener un dólar en un banco. Como todo, donde hay especulación, donde hay crédito, donde hay incertidumbre, hay enredos. Entonces, pues esto ha tenido enredos. Por ejemplo, el año pasado, la FOMC le exige el comité que controla las entidades financieras y el mercado de valores en Estados Unidos, que se escribe FOMC. Listo. Esta entidad empezó a auditar a Bitfinex por la cantidad de Tether que tenían emitidos. Desde el 2018 hay rumores que dicen que Bitfinex no tiene realmente las reservas en dólares. ¿Quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no, pero pues al final es la más importante que hay hoy en día. Ahora, esta entidad, y volvemos al punto de la desconfianza con el dólar, en estos momentos está tomando ciertas innovaciones para que parte de sus reservas tengan bonos del tesoro. Y aquí es donde empieza a perratearse un poquito los stablecoins. Resulta que los bonos son deuda. ¿Cómo así que deuda? Les voy a explicar qué es un bono. Un bono es un activo financiero que las empresas grandes, o sea, las empresas, las grandes, o sea, no una micro, una pyme, no, una empresa grande como Bancolombia, Sura, o sea, grupos empresariales, gobiernos también, bancos comerciales, bancos centrales, fondos de inversión, digamos que estos 5 tipos de sujetos o personas jurídicas o personas, llamemos las personas, tienen la posibilidad de crear un bono y es crear una deuda respaldada bajo un interés que yo voy a pagarle a una persona anualmente. Ejemplo, Inspira crea un bono de 100 millones de pesos. Estos bonos deben contener cierta información, entre ellas deben contener un valor. Entonces, Inspira va a emitir un bono de 100 millones de pesos, una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces, yo voy a decir que ese bono va a terminar en 5 años. Hay bonos de 10, de 15, los del Tesoro por lo general son de 15, 20 años. O sea, esos bonos son muy largos. Tercero, va a tener el interés a pagar. Cuarto, va a tener el si es comerciable o no, es decir, si yo lo puedo vender fácilmente en el mercado abierto. Ahora, ese bono, lo que yo voy a hacer es que lo emito, imagínense, estoy emitiendo literalmente un cartón que dice que al que posea ese bono, primero, me va a tener que pagar 100 millones a mí. O sea, él me va a tener que entregar por ese bono 100 millones. Me lo entrega. Yo le entrego el bono. Y anualmente yo tengo que pagarle al beneficiario un porcentaje, que es el que está estipulado en el bono, sobre los 100 millones. Ejemplo, si el bono dice que yo le voy a pagar un 7% anual, o sea que yo anualmente le tengo que dar 7 millones a esa persona o a esa empresa. Y al quinto año, que es el vencimiento, le tengo que devolver los 100 millones. Eso es un bono. Resulta que esta empresa especialmente, que es la que más se utiliza, este año empezó a sacar esas ideas de que iba a empezar a respaldar sus reservas con bonos. ¿Y por qué entonces les digo que aquí se empieza a perratear un poquito? Porque ya estamos entonces colocando el sistema cripto en deuda, y como veíamos en estos días, cuando vimos la historia del dinero, la deuda, lo único que crea
es inflación. La inflación lo que crea es escasez y la escasez pues crea quiebra, pobreza, depresiones, crea de todo, porque pues esa es la naturaleza como tal de la inflación. Estos son los conceptos de stablecoin, estos son las monedas principales. Les pregunto, ¿tienen alguna duda? Básicamente ese es el concepto de stablecoin. Lo que decía Alejo, para resumirlo, es que el Bitcoin o el precio del Bitcoin hoy en día está muy correlacionado con el mercado tradicional. Entonces, si el mercado tradicional baja, el Bitcoin baja y viceversa. Entonces, digamos que ya no tiene una descentralización en cuanto a los movimientos o fluctuación del mercado. Pero entonces digamos que la descentralización que yo proponía ahorita sobre el Bitcoin iba más enfocada, no tanto en la fluctuación, sino en las decisiones sobre la manera en la que funciona y en la que está basada su blockchain y su algoritmo, que no se puede modificar, a diferencia de las otras criptomonedas. Ejemplo, en junio se dio el merge de Ethereum y el merge de Ethereum lo que hicieron fue pasar de una verificación con máquinas de minería como la veíamos en estos días, sino que pasó a una verificación por masternodos que es totalmente digital. Entonces, una es prueba de trabajo, la otra es prueba de suerte. Entonces, digamos que ese tipo de decisiones se pueden realizar en todas las criptomonedas por tener un equipo corporativo detrás de ella, a excepción de Bitcoin, que es totalmente libre. O sea, Bitcoin no tiene ninguna junta directiva o no tiene un equipo de trabajo que diga, venga, pasemos a Bitcoin a prueba de suerte en vez de estar con prueba de trabajo. O venga, cambiemos algo en el halving, o venga, cambiemos algo en... O sea, vemos que el Bitcoin es mucho más libre en cuanto a ese tipo de decisiones que relacionan la tecnología de la misma. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ya se nos termina la clase del día, terminamos entonces con este concepto tan importante que son las stablecoins. Espero que les haya quedado completamente claro, espero que la información que se ya les ha compartido el día de hoy haya sido de su agrado y que hayan observado muchos conceptos nuevos. Yo digo que eso es lo más importante, que hayamos aprendido cosas nuevas. Los dejo, que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga, que descansen